Tenemos una última hora sobre el juez Peinado y el argumento que utilizó para justificar, lo recordarán, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del Gobierno. ¿Qué ha pasado, María? Bueno, recordar que se había convocado un pleno extraordinario de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para hablar de una acción disciplinaria contra el juez Peinado por los argumentos que había utilizado para la retirada del pasaporte. Hablaba en ese escrito el juez Peinado de que quizás la policía, es decir, los escoltas de la mujer del presidente, podrían ayudarla de alguna manera a huir del país. Por eso justificada la retirada del pasaporte y también la prohibición de salir del territorio español. Pues bien, el promotor de la acción de la disciplinaria ha propuesto archivar la queja contra el juez Peinado después de que se hubiera tenido lugar aquella comisión permanente del pleno extraordinario. ¿Cómo lo justifica? Pues os lo voy a leer literalmente, porque si bien es cierto que dice que son expresiones innecesarias, extravagantes, manifestaciones incluso ofensivas, irrespetuosas desde un punto de vista del razonamiento jurídico, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido del Tribunal Superior que conozca de la misma en la vía de recurso. Es decir, os lo traduzco, que solo se puede pronunciar la Audiencia de Madrid, sea quien censure al juez Peinado, y por lo de ahora no se ha producido este hecho. La Audiencia de Madrid lo que sí que ha hecho es revocar las medidas cautelares, devolver el pasaporte a la mujer del presidente, pero no ha censurado al juez Peinado. ¿Qué hay detrás del juez encargado de investigar las quejas contra otros jueces, como el juez Peinado? Hablamos de Ricardo Conde, el juez promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que se encarga de investigar 4 quejas contra el juez Peinado. Pero, ¿cuál es el pasado político de este juez? Ricardo Conde estuvo afiliado en su momento a la asociación conservadora APM. Dejó de dictar sentencias en 2001 para ser asesor en el gobierno de Aznar y ocupó un alto cargo en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Rajoy. Asimismo, fue nombrado promotor de acción disciplinaria en 2017 y se abstuvo de instruir una queja contra el juez que comparó al PCE con el partido nazi por su manifiesta amistad con él. En 2018 archivó la denuncia contra el juez de La Manada, alegando falta de competencia del CGPJ. Ricardo Conde acumula un historial político y decisiones controvertidas mientras dirige investigaciones sobre otros jueces. No nos lo sabemos, ¿no? Yo no soy de apostar, pero me apostaría con el que queráis a que Peinado se va a jubilar en septiembre y aquí no va a haber pasado nada. No. Y eso es un problema, porque la inmensa mayoría de personas que trabajan en los tribunales de justicia lo hacen bien. Y en este caso hemos visto una instrucción que tiene muchos hits. Y ahora hemos puesto en lo político el grito en el cielo, porque dijo lo que dijo de los escoltas de la señora Begoña Gómez y sugirió pues, que le podían ayudar a fugarse, que es una barbaridad. Pero es que yo quiero recordaros el momento, declaración Félix Bolaños, oiga, necesito una tarima, oiga, Supremo, impúteme al ministro de Justicia, oiga, 15 distintas correcciones de la audiencia a sus resoluciones. Ha sido una instrucción muy particular y ya el colmo de justifíqueme que estaba en la graduación de su hija, que por cierto está grabada por un medio de comunicación, y no en Tombuctú, hombre, a mí me parece ya sorprendente, cuanto menos. La audiencia se ha pronunciado la semana pasada sobre Peinado, pero ha avalado lo nuclear, que es investigarla por el Tribunal de Jurado. Y ahí todos sabemos, o creo que tenemos capacidad para deducir, lo que va a pasar, porque Begoña Gómez lleva 2 años y medio en los medios de comunicación permanentemente y se ha hecho un relato que, independientemente de la instrucción, que empieza de una manera y muta en otra, pasa en otras instrucciones, pero en este caso es particularmente llamativo. Y yo no sé quién va a defender la inocencia de la señora Begoña Gómez, la verdad, porque lleva 2 años y medio siendo declarada prácticamente culpable casi a diario. Pues fíjate es que para hacernos pensar. Águeda, te traslado una cuestión. ¿Crees viable que a pocos meses de que se jubile el juez Peinado, quizás todos estos procedimientos, un poco de la infraestructura judicial, pueden acabar beneficiándole de alguna manera en estas quejas, en estos planteamientos que se hacen contra su modo de actuar en la investigación en el caso de Begoña Gómez? No, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en la mesa de que el juez Peinado se irá plácidamente a su retiro de jubilación y habrá creído que ha cumplido ya con su misión política e ideológica de atacar al gobierno de Pedro Sánchez a través de la figura de su esposa. El problema de todo esto, bueno, lo primero es que habéis expuesto muy bien, por supuesto el magistrado Bosch y los demás, el asunto de cuál es el cauce para
para que Peinado pudiera ser sancionado, y a lo mejor ya lo que nos tenemos que plantear es si las reglas del CGPJ o la propia ley por la vía penal no protegen en exceso a un juez de instrucción que por otra parte es plenipotenciario en las instrucciones y puede complicarle la vida mucho a la gente, como ha demostrado el juez Peinado. Esa es una reflexión. La segunda es, volvamos a la instancia superior. A todo el mundo a cualquiera le puede pasar que se cruce el juez Peinado o un juez Peinado en su vida, pero este sistema establece una garantía que es la segunda instancia, que cuando el juez toma una decisión se puede recurrir en este caso a la audiencia provincial para que la corrija. Bueno, pues la audiencia provincial debería haber corregido toda la instrucción del juez Peinado para que con los indicios tan endebles que hay contra la mujer del presidente del gobierno no se sentara en un banquillo, además por la ley del jurado, ante un tribunal de ciudadanos que condenan más del 90% a las personas que se sientan en ese banquillo, según las propias estadísticas del CGPJ. Lo que ha hecho la audiencia provincial, la segunda instancia, es corregir. Habéis hablado de 15 correcciones, pero son 15 correcciones que no han entrado al fondo del asunto y de la gravedad del asunto, que es que el juez Peinado ha entrado a hacer como un militante política de forma directa y no ha corregido eso. La segunda instancia no ha funcionado. No funciona, o por lo menos no se puede articular, según las normas previstas, una sanción para el juez Peinado. Entonces, pues como estáis reflexionando en la mesa, quizás el ciudadano se pueda preguntar si el sistema es erróneo y si se ha dado un trato privilegiado a los jueces para que no se pueda fiscalizar su labor. Claro, Monjes, que a nivel opinión pública tiene una explicación jurídica que nos acaba de dar el magistrado Bosch, que la Audiencia Provincial de Madrid tendría que haberlo señalado para que luego el CGPJ entrase. Pero a nivel opinión pública lo que tenemos es a un juez afirmando que los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente del gobierno podrían ayudarla a fugarse. Entonces, aunque efectivamente luego hay una explicación para que no se le sancione, al menos por el momento, no sé qué efectos puede tener esto, digamos, en la opinión de los ciudadanos. La opinión pública está viendo eso y está viendo que no pasa nada. Claro. Está viendo las dos cosas, ¿no? Efectivamente, a efectos de opinión pública, perdonadme que insista que soy muy pesada con esto, pero es que cada vez que tenemos un estudio, una encuesta de confianza en la justicia, los datos son peores. Tanto que al propio Consejo General del Poder Judicial le ha llevado a manifestar su preocupación y empezar a encargar encuestas de opinión para ver qué está pasando. Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando, tenemos que ir a muchas cosas, no solamente a esto, pero esto es una de ellas, ¿no? Yo creo que hay discusión en la doctrina ahora mismo acerca de si efectivamente el Consejo General del Poder Judicial puede admitir esto o no, ¿no? Se va a reunir la permanente y va a ver si lo archiva o lo manda a la comisión disciplinaria. Por lo tanto, creo que allí hay una discusión que conoceremos en cuanto termine esa reunión. Pero efectivamente, de cara a la opinión pública, os explica muy bien los motivos por los cuales se dice no, nosotros no podemos hacer nada, pero cursamos un procedimiento, el que sea, en este caso al órgano superior, como se decía, o es muy difícil de que la opinión pública pueda mejorar esa imagen de confianza en la justicia, que insisto en esto, estudio tras estudio, encuesta tras encuesta, vamos viendo cómo se deteriora. Y vamos viendo además cómo se deteriora de forma asimétrica. Tiene muchísima peor opinión en la justicia el electorado progresista que el electorado conservador. Ojo con esto, porque es muy delicado. Hablamos nada menos que de la justicia. Ana, lo acaba de apuntar Águeda. Si el sistema, los vericuetos del sistema permiten que esto suceda o esto no progrese, puede crecer un poco en la opinión pública, que es también lo que está apuntando Monge, la sensación o la idea de que cualquiera de nosotros podemos cruzarnos en algún momento con un juez Peinado. Claro, cada uno en lo suyo, podemos cruzarnos con un juez Peinado o con un juez Hurtado, que hizo lo mismo y nadie hizo nada. Recordad que en la instrucción contra el fiscal general del Estado dijo que la filtración había llegado directamente del despacho de presidencia del gobierno. Nada más y nada menos. Y no pasó nada. Yo creo que es la figura del instructor, del juez instructor, particularmente la que está en entredicho, porque nadie controla al controlador. En este sentido, se me ocurren estos dos casos porque son gravísimos, pero ha habido mucho más a lo largo de este tiempo. De ahí la insistencia de un sector de la judicatura que pide, más que de la judicatura, de la Fiscalía, el rechazo es de la judicatura, que pide que la instrucción pase al fiscal, porque es excepcional el caso español. Yo hay dos debates, hay dos debates que pondría sobre la mesa. Uno es ese, el de quién debe hacer la instrucción, porque yo como ciudadano me pregunto hasta qué punto un juez en una instrucción puede vulnerar mis derechos. Sin que nadie haga nada. El derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de movimiento, etcétera. Se han pretendido violar esos derechos. Puede violar mis derechos sin que ocurra absolutamente nada. Y segundo,
debate que yo pondría sobre la mesa y que creo que lo comentó hace no mucho el ministro Bolaños y yo creo que es absolutamente necesario. Es una pelea particular que tengo en este momento, que es la acusación popular. La acusación popular, yo creo, o sea, es una figura que debería desaparecer o por lo menos limitarse muchísimo. O sea, yo esto de que un partido político pueda estar que un partido político pueda estar en una acusación popular contra la mujer del presidente del gobierno, o sea, en general... Pero caso contrario, si lo hemos visto durante toda la historia de... Es verdad que más de la mitad de los casos mediáticos está la acusación popular de un partido contra otro. O asociaciones vinculadas a partidos políticos. Creo que esto es algún debate que debemos de abrir en este país y debemos o que desaparezca o debemos de limitar. También es una figura que, recordemos, no existe en el resto de la Unión Europea. No existe en el resto de la Unión Europea. Es verdad que sí que ha habido algún caso en el que la acusación particular sí que ayudó para bien, caso Caja Madrid, que recordaba en su momento. Sí. Por eso que, salvo excepciones, es verdad que la figura tiene sus interrogantes y habría que darle una pensada. Los propios magistrados te lo reconocen. Un juez de instructor es Dios en una causa. Y la prueba es que hemos visto como, por ejemplo, por remitirnos al caso de Peinado, cómo Peinado cambia la situación y tienes que demostrar tu inocencia en lugar de él demostrar la culpabilidad. Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, cuando le pedía que demostrara que había estado en Londres y que no había incurrido en otros delitos. Pero también es verdad que hemos visto, y lo apuntaba antes... no me acuerdo quién ha sido, perdón, pero lo decíamos cuando en las revisiones que hemos hecho de la audiencia provincial, es que incluso le ha bajado los delitos. De 4, primero fueron 5, luego se bajaron a 4 y ahora al final a 2. Por lo tanto, ¿cómo estableces una defensa cuando te van cambiando también los delitos? O sea, la figura del juez instructor, y no lo digo yo que soy legos en tomate, o sea, soy novata totalmente en temas judiciales, los dicen ellos mismos, porque reconocen que un poder que tiene un juez instructor es muy importante. Y a los informes también, eso también requiere otra pensada, los informes de la UCO o la UDEF en su caso, las conclusiones que hacen, que muchas veces solo son que deberían demandar marcar un camino hacia el juez que les pide, las llevan, ya te dicen con deducciones y con pruebas que te van poniendo como si fueras pulgarcito el camino hasta donde tienes que llegar a la conclusión. Pero UCO, UDEF y todas en distintos casos, general, distintas sensibilidades, es un problema generalizado. Bueno, 5 quejas, 5 archivos. Oye, Madina, mira que tiene suerte el juez Peinado. Que en fin, hace la quiniela y acierta los 15. Sí, este es bueno. Mira, este es un sitio para un procesalista. Yo, si estuviese acusado en una causa que estuviera instruyendo al señor Peinado, tiraba de procesalista porque yo no recuerdo una instrucción tan problemática, tan compleja, tan de idas y vueltas, con tantos errores, con tantas salidas de tono, con tantas expresiones desafortunadas. Poniéndoselo tan fácil a los narradores del discurso del Lofer. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Tan largo en el tiempo, tan extraño, todo mal. Peinado todo mal. Es un buen titular, ese Peinado todo mal. Porque no ha dado una. Entonces, esto, si realmente había en la instrucción de este juez material con el que él trabajaba, que pensaba que la señora Gómez podía haber cometido una serie de delitos, creo que la instrucción debería haber ido más ligera, más serena, más estable, más previsible, más por los libros. Y ha ido, excepto por los libros, por todos lados. Así que no me extraña que haya escritos que le solicitan la retirada y el sobreseguimiento y que esto no avance más, porque me parece que estamos ante uno de esos casos que más ruido ha generado, más extrañezas ha creado y más... En fin, más facilidades ha puesto a quienes han querido hacer del caso Peinado un caso justicia española, como si todos los jueces fuesen como este señor, ¿no? Afortunadamente solo hay uno, como Peinado solo hay uno. Claro, porque, Morro, si voy contigo, a este juez, a lo largo de este proceso, Begoña Gómez y otros, le han ido rectificando algunas de las decisiones que tomaba. Sí. Bueno, la última, claro, se puede interpretar como la Audiencia de Madrid avala la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio conjurado, pero también se puede ver como la Audiencia de Madrid elimina 2 de los 4 delitos que venía imputando el juez Peinado a Begoña Gómez, ¿no? Ahí ya el vaso medio lleno o medio vacío. Pero esta sensación que se puede extender, ¿no?, de cierto corporativismo en el mundo de la justicia, que no es que tenga que ver con los procesos sobre Peinado. Yo, que llevo ya unos cuantos años sin hacer el Hoy por Hoy, o sin hacer informativo, recuerdo haber llevado este mismo asunto a las tertulias de manera casi histórica, ¿no? Oiga, sí, es que entre ellos pues se cuidan y se protegen. Rossi.
Sí, como el juez Peinado solo hay uno que afecte al Partido Socialista. Eso sí es verdad. Ya. Pero como el juez Peinado hay más. Y de hecho tú acabas de decir que recuerdas que ya hace unos años también hablabas de estas mismas cosas. Sí. Que le pregunten a Podemos o a Unidas Podemos por otros ínclitos magistrados como el juez de Escalonilla o el juez García Castellón. Y no puedo estar más de acuerdo, de verdad, con lo del corporativismo que comentabas, y que a veces a mí me recuerda también a lo que nos ha pasado o lo que nos pasa muchas veces a los periodistas, ¿no? No estamos ágiles o duchos a la hora de expulsar a especies invasivas que no pertenecen realmente al gremio y que simplemente por el propio bien del gremio, por cuidar al gremio, debíamos ser mucho más diligentes a la hora pues de acotar nuestros propios terrenos profesionales, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, lo que quiero decir con esto es que el Consejo General del Poder Judicial, la justicia no solo debería protegernos al conjunto de los ciudadanos de instrucciones tan delirantes como las del juez Peinado, sino que la justicia debería protegerse a sí misma de personas o de magistrados como el juez Peinado. Me hacía mucha gracia leer hace unos días unas declaraciones del juez Marchena diciendo que consideraba una tragedia la desconfianza de los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas hacia la justicia. Bueno, si realmente la justicia considera una tragedia que haya mucha gente en este país que piensen que algunos jueces te pueden arruinar la vida sin tener mucho motivo para ello, pues deberían ser mucho más diligentes a la hora de reprender un procedimiento como el que está instruyendo el juez Peinado a la pareja del presidente del gobierno, que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza y que ha traspasado cuantas líneas rojas seguramente puede traspasar una instrucción judicial. Claro, decía la semana pasada, voy contigo, Lourdes, el ministro Bolaños aquí en Hoy por Hoy, en una entrevista que teníamos con él, denunciaba, se quejaba de cómo, en su opinión, la justicia, el sistema judicial, no responde con la contundencia que, según él, debería responder, no reacciona con la diligencia con la que, según él, debería reaccionar ante casos como este del juez Peinado, ¿no? Es decir, aquello de que luego no pasa nada contra jueces o con jueces que hacen o que actúan o que instruyen o que investigan como investiga el juez Peinado. Más allá del corporatismo que pueda haber en la carrera, que algo hay, pero yo no creo que sea realmente lo determinante sí es que el sistema institucional español protege de manera especial a la judicatura. Es decir, constitucionalmente yo creo que son el único colectivo que tiene blindada su independencia. Pero que la Constitución te blinde la independencia frente a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y singularmente el ejecutivo, no significa que cada juez en sí mismo no tenga que preocuparse de guarecer su propia independencia y su propia autonomía. Y desde luego lo que no se puede permitir un juez es dar la sensación de que tiene algún tipo de obcecación, por decirlo de alguna manera, con un imputado o, en este caso, en el caso de Begoña Gómez, con una imputada. Remover a un juez en España se ha convertido en algo muy complicado, precisamente por ese blindaje legal, hasta el punto de que ha habido jueces que no estaban, lo voy a decir así, en sus cabales. Es decir, diagnosticados, gente que, claro, que lleva instrucciones judiciales, o sea, la suerte de las personas, que ha costado mucho removerlos de su puesto. Probablemente a eso va a haber que darle en algún momento, como en tantas cosas en el país, habría que darle una vuelta. Y luego no hay que olvidar que el Consejo General del Poder Judicial, pese a lo que opinan, o sea, lo que creen muchos ciudadanos, no es un órgano de jueces, no lo integran jueces. Hay jueces, pero también hay juristas de eso que llamamos juristas de reconocido prestigio, es decir, no son miembros necesariamente de la carrera y es un órgano de gobierno. Dicho esto, la Audiencia Provincial de Madrid le ha enmendado en muchas cosas a Peinado y en cosas relevantes a Peinado, por ejemplo, que no seguir avanzando por la vía de Europa vinculada presuntamente a la figura de la mujer del presidente del gobierno, pero en lo mollar, y lo vimos con la resolución de la semana pasada, le ha apoyado la instrucción hasta el punto de que le va a sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Ahora bien, ¿dónde está
el punto, digamos, más crítico para mí de todo este procedimiento, que el juez Peinado ha forzado tanto las cuerdas en las formas, sobre todo de la instrucción, que eso ha contaminado en buena medida el desarrollo adecuado del procedimiento. Hasta anularlo, bueno, y quien dice que debería haber provocado una nulidad y que habría que volver a empezar, yo no me atrevo a decir tanto, porque otros jueces han ratificado en Lomollar que había causas para investigar a la mujer del presidente hasta llegar al punto de que está enjuiciada ya. Pero, desde luego, el auto de las medidas cautelares, el último de Peinado, es incomprensible. Y todavía es más incomprensible el intento que hizo de salir del jardín, donde para intentar salir del jardín, de decir que no había agraviado a los policías que custodiaban y tal, dijo que era una mera hipótesis. Bueno, pues si es una mera hipótesis, eso no debería estar en esos términos en una resolución judicial. Y, en segundo lugar, citó a Bettino Craxi. Es decir, la huida de Bettino Craxi, el primer ministro italiano acusado condenado por corrupción, a Túnez. Bueno, pues en fin, ese auto es un despropósito y prueba de ello es que las medidas cautelares sí han sido anuladas por la audiencia.